Estando en el hotel, ya instalados en la habitación, que por cierto nos regalaron la suite presidencial, porque ya les habían entregado todas las habitaciones. La mayor parte del hotel estaba lleno de canadienses y se les hizo más fácil a mí regalarme la suite presidencial, y a los canadienses ponerlos en la habitación que a mí me correspondía, que yo lo creo así, que fue un regalo de Dios. Y cuando estábamos en la suite, ya en la habitación, recuerdo que empecé a esculcar los cajones de los burós que hay a los costados de las camas, y en el buró del lado izquierdo abro el cajón de arriba, y me encuentro una Biblia. Pues bueno, ya regresando aquí a Aguascalientes, recuerdo que empecé a leer la Biblia con una pasión que logré leer de 7 a 8 horas diarias, continuamente la Biblia. Eso empezó a transformar mi vida, eso me empezó a abrir mi mente, porque sí creo en la Biblia, en la palabra de Dios, que tiene poder, que es más cortante que toda espada de doble filo, y empezó a transformar mi mente y mi corazón. Entonces sigo leyendo la Biblia, me pasaba algo increíble, yo lo creo así, algo extraordinario. Cuando yo estaba dormido, yo empezaba a escuchar voces en mi mente, pero con una paz indescriptible. Bueno, mi primer prueba fue la siguiente. En una ocasión a mí me acusaron de robo de auto. Esta persona llega y me lleva su bocho, y yo le iba a arreglar su motor. Lo pongo en ese lugar y sí le hago hincapié de que lo saquemos lo más pronto posible, porque pues yo ocupo el lugar. Y empecé a tener trabajo, ya no le metí presión, me iba a casar, pero para esto ya habían transcurrido 2 años. Cuando lo empiezo a buscar, él, pues yo lo veía así, a lo mejor nunca coincidí, pero cuando yo iba y lo buscaba no lo encontraba. En alguna ocasión llegué a ir a la casa de sus papás, les toqué y me dijeron: ¿sabes qué? No es nuestro problema, arregla tus asuntos con él, y hasta ahí. Un día, llegando estando yo en mi casa, recuerdo que a mí me urgía entregarle el local que estaba rentando, donde tenía mi taller, y tocaron a la puerta. Cuando me asomo, vi que eran 2 personas, y abrí la puerta, así confiado, y en eso me jalan de las greñas, me sacan de mi domicilio, me esposan y me llevan a la Procuraduría. Bueno, ya estando en la Procuraduría, pasaron ciertas situaciones pues de mucho disgusto. Se supone que deberían de saber a quién estaban defendiendo. Se supone que ellos estaban defendiendo a una persona que era inocente, y yo lo creía así en ese momento, que él no era inocente, porque me estaba acusando de algo que yo no hice. Además se los comprobé. En ese momento yo les hice el comentario que fueran y revisaran en el taller, que el taller yo no lo he podido entregar porque su vehículo yo no lo podía sacar, y que fuera y mandaran a los peritos. Y la abogada me dijo sí,
que los mande. Nosotros yo estaba detenido en la Procuraduría, fueron y checaron en el taller y realmente se percataron que el vehículo estaba ahí todo empolvado y todo eso, pero ni aún así me valió. Yo recuerdo que me dio algo de dinero, 300 pesos, pero le iba a reparar su motor, pues realmente con 300 pesos no hacías nada, pues yo los traía para regresárselos sin problema. Yo lo único que quería era que se llevaran su carro. Bueno, pero desafortunadamente llegó hasta este punto. Bueno, esto sucedió aproximadamente hace 20 años. Yo recuerdo que la abogada me dijo, bueno, pues si quieres salir de este problema, te va a costar 6,000 pesos. Usted le tiene que pagar a la persona esta 6,000 pesos. Y pues se me hizo injusto. Entonces yo empecé a agarrarle mucho odio, mucho resentimiento, mucho coraje. Traía pensamientos de cómo lo iba a matar a esta persona, porque realmente sí traía algo aquí en mi corazón muy pesado, un anhelo de acabar con su vida. Y esa fue mi primer prueba. Pues bueno, se solucionó. Mi papá me ayudó. Mi papá me resolvió el problema. De hecho, yo le di los 6,000 pesos a mi papá y mi papá fue y resolvió el problema con esta persona. Pero con el paso de los años, yo pusimos una refaccionaria, mi hermano y yo. Y al paso de los años, iba su hijo, porque ellos seguían con su bochito, iba su hijo y me pedía precios de refacciones, y yo recuerdo que se me revolvía el estómago. Tenía ganas de hacerle algo, pero obviamente mi sentido común me decía, bueno, pues él no tiene la culpa, hácelo a su papá. Pero bueno, como ya habían pasado los años, y en ese transcurrir de años, les comento que no tenía mucho, que yo me había robado esa Biblia de ese hotel allá en Manzanillo. Y yo lo estaba leyendo, cuando de repente pasa esta persona al frente de la refacción, al frente del mostrador, pero iba nada más de paso, cuando escucho una voz que me dice, quiero que le pidas perdón. Y yo, no, ¿cómo yo le voy a pedir perdón? Él es el que me tiene que pedir perdón. Y esa voz seguía diciendo, ¿quieres cambiar tu vida? Tienes que pedirle perdón. ¿Quieres ser diferente a los demás? Tienes que pedirle perdón. Bueno, de un rato estar peleando con esa voz interna que había en mi mente, de que tenía que pedirle perdón, pues decidí pedirle perdón. Para esto ahí venía. Yo decía, fue algo, en su momento fue algo muy difícil. Yo realmente pues quería ser libre de este sentir que yo tenía. Obviamente pues yo no entendía mucho todavía de la palabra, no había alguien quien me explicara, no tenía el discernimiento adecuado para entender las cosas. Pero yo creí, y ahora creo que fue Dios hablándome, que me decía que tenía que perdonarlo, que tenía que pedirle perdón a Dios. Pero sí le hice esa pregunta, ¿por qué yo tenía que pedirle perdón a Él y Él no a mí? Dice, lo que pasa es que yo quiero que tú seas libre. Pero si tú mal no recuerdas, Él te acusó de auto de robo. Pero algo algo peor tú pensaste, que fue querer acabar con su vida. Y así como que mi mente hizo clic. Entonces, cuando venía, recuerdo que le digo, hey, y hablo por su nombre, y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me perdones. Y yo lo creo así, yo lo vi así, que me pega en la espalda y me dice, no te preocupes, todos nos equivocamos,
Y pues finalmente, después de que me palmeó la espalda y me dijo que no me preocupara, pues yo lo vi como burla, pero le volví a decir, pero ya más serio, y le digo: oye, por favor, escúchame, quiero que me perdones, te estoy pidiendo perdón, quiero que me perdones. Sí, no te preocupes. Y se retiró. Yo recuerdo que empecé a traer un sentir en mi corazón, que tuve que cerrar la refaccionaria y me puse a bramar, o sea, me puse a llorar, a bramar, y yo creo que ahí Dios empezó a liberarme de ese odio y de ese rencor. Duré mucho tiempo sin verlo. Recuerdo que me lo encontré en una ocasión en un semáforo y me habla por mi nombre, me pitó y me habla por mi nombre, y en vez de sentir ese coraje o ese odio que tenía en contra de él, en verdad sentí algo muy padre el haberlo visto, el haberlo saludado. Obviamente, ahora entiendo que sí lo perdoné, que no por eso quiere decir que va a venir y yo ya le voy a hacer un trabajo. No, ¿por qué? Porque pues muchas veces ya sabemos de qué pie coge a la gente y muchas veces cometemos el error de, ya lo perdoné, pero seguimos abriendo la puerta para que nos sigan haciendo lo mismo. Entonces, sí me da, el día que lo veo, digo que son muy pocas veces que lo veo, sé dónde tiene su negocio, conozco a su familia, pero el día que lo veo con gusto. Hola, ¿cómo estás? Pero ahí es donde me di cuenta que Dios realmente me libró no me libró, me sanó, ¿sí? Me quitó todo ese odio y todo ese rencor y me enseñó a perdonar a una persona que yo considero que me hizo daño. En su momento fue pues muy doloroso, fue muy crítico para mí, no sabía, yo ya me veía en la cárcel de algo injusto. Pero bueno, Dios me ha enseñado esto para mí fue una prueba. Y bueno, yo sé que Dios nos va probando, nos va llevando, como dice su palabra, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Pero yo sé que es como una escalerita que vamos de peldaño en peldaño, de escalón por escalón. Dios sigue tratándolo en mi vida. Sé que me va preparando. Digo, tengo 10 años en el cristianismo y realmente sé que Dios, sus misericordias son nuevas cada día y Él me sigue preparando día con día. Hay veces que son pruebas muy pequeñas, hay pruebas muy grandes, pero el punto de esto es que el poder de Dios está ahí. Es cuestión de que tú quieras, de que tú lo busques, de que te quites complejos, de que realmente te animes a romper esos paradigmas, esas ideas que fueron sembradas a veces por nuestros padres y fueron mal enseñadas por nuestros padres, porque no tienen fundamento, no tienen fundamento. Lo que nosotros necesitamos es el fundamento para poder vivir, para poder o para saber qué hacer en situaciones difíciles. Hay veces que se vienen las cosas muy difíciles y la verdad ni las personas pues te dan norte, sino que a mí me ha tocado en donde un doctor, ¿sabes qué? Va a fallecer tu familia por esta situación, y donde pues nuestra confianza, dices, pues ya me la mató un doctor. Y ¿sabes qué? Yo decido ir con el doctor de doctores, que es Dios, y Él me da un diagnóstico diferente, una esperanza diferente, una paz que sobrepasa todo entendimiento, pues, muy diferente, y eso es lo que me hace caminar, eso es lo que me hace seguir adelante, buscar de Él, entregarme,
servirle en un ministerio, hacer esto, que es para poderle servir a la gente, para que lo escuche la gente, para que poquito que quede sembrado en un corazón de una persona, de un joven que necesite ayuda, que no encuentre la salida, sepa que hay un Dios vivo, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que renueva, un Dios que realmente hace milagros. No es un Dios religioso, no es un Dios que esté en un nicho, es un Dios que resucitó y está vivo, un Dios congruente y consciente, congruente, un Dios que te enseña a que lo que dices, a lo que piensas y a lo que hablas sea congruente y además que nos enseña a no ser emocionalistas, tan emocionalistas, porque una de las cosas que nos lleva a tomar malas decisiones, que nos lleva a no ver las cosas como tienen que ser, que es la verdad, es el emocionalismo. Y no me voy a dejar mentir, muchas veces la emoción de que es que mi padre me enseñó, y es que mi madre me enseñó, es que mi abuelo me lo dejó de herencia, nos mueve muchas veces más y nos esclaviza muchas veces más que realmente conocer la verdad, que es la verdad de Dios a través de la palabra.